cumplido absolutamente con cada uno de los extremos ordenados por la Corte de Constitucionalidad. En medio de denuncias de presiones y divisiones internas, la oposición sufre un revés en el Congreso al no lograr imponer su agenda. La sesión, marcada por un cerco policial y tensas negociaciones, culmina con una victoria para el oficialismo. La Sala de Apelaciones rechaza la recusación contra el juez Freddy Orellana y le permite continuar conociendo el caso Corrupción Semilla. El proceso sigue su curso y la batalla judicial se intensifica. Nuevas decisiones en el caso Maluf. La Sala Tercera de Apelaciones ordena al juez Pedro Lainez revisar su fallo y emitir una nueva resolución sobre la condena al cirujano plástico Kevin Maluf y su equipo médico, acusados de la muerte de Floridalma Roque. Capturada La Kim, la temida pistolera del barrio 18, la Policía Nacional Civil arrestó a una de las responsables de varios ataques armados en la ruta al Atlántico y la colonia Kennedy. Conocida por su letal puntería y su táctica de evasión, enfrenta múltiples cargos. La talla de los escolares es un reflejo de la historia de esos niños, de lo que pudieron comer, de lo que no pudieron comer, de las veces que se enfermaron. Según el último censo de talla, la desnutrición crónica en niños de primaria ha disminuido en un 5.9% en la última década, aunque expertos señalan que aún queda trabajo por hacer. María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma junto a todo un equipo periodístico preparados para iniciar con la emisión estelar de noticiero Guatevisión, así que sean todos bienvenidos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, a todos ustedes, gracias por la sintonía. Vamos directo a lo que usted está buscando, noticias. En medio de denuncias, de presiones, la división de fuerzas en el Congreso le jugó una mala pasada a la oposición, que fracasó en su intento por imponer su agenda. La directiva señala que ya cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, mientras la oposición llama al diálogo. Esta es la crónica de lo ocurrido. Con un cerco policial para impedir que grupos de manifestantes bloquearan el ingreso de los diputados, se desarrolló este martes la sesión en el Congreso por orden de la Corte de Constitucionalidad, en la que la oposición sufrió un nuevo revés en su intento por elegir a un primer secretario afín en la directiva y redistribuir las comisiones de trabajo. Para el oficialismo fue un respiro y una victoria a la vez tras lo ocurrido en las últimas semanas. Pasadas las 2 de la tarde, el segundo secretario de la Junta Directiva, Mario Gálvez, comenzó a pasar lista nombre por nombre para corroborar el quórum de los diputados, lo cual hizo recordar a muchos su época de escuela. En total contabilizó 146 diputados presentes y 14 que no llegaron. Esto dio paso a notificar al Pleno sobre la separación de la diputada Karina Paz del bloque Voz, algo que según los legisladores debía ocurrir desde enero. Tras esto se debía elegir al primer secretario de la directiva en sustitución de Paz. El bloque Voz desistió de postular a alguien y la oposición ya preparaba todo para proponer nombres. Sin embargo, Cabal y el oficialismo solicitaron revisar el quórum y así se levantó nuevamente la sesión sin avances. Para el oficialismo esto fue una victoria. Bueno, hubo un trabajo importante de cabildeo de la bancada, entre otros diputados, y también yo creo que algunos diputados están escuchando con atención el descontento del pueblo de Guatemala ante abusos e injusticias, ¿verdad? Y esto así se ha interpretado y creo que varios diputados, sobre todo distritales, lo entendieron. En la sesión se desmarcaron diputados de las facciones de Cabal, Vamos, Viva y casi la mitad de la UNE, así como el oficialismo y Voz, impidiendo que la oposición concretara su objetivo. Sin embargo, los diputados opositores salieron a arremeter en contra del oficialismo e incluso hicieron señalamientos de presiones hacia los legisladores. Estuvieron citando en el Ministerio de Finanzas a varios diputados, chantajeándolos que si no estaban del lado de ellos no iban a llegar las obras a cada una de las municipalidades. Pero hoy lo que vimos es que realmente no tienen los votos. Tras lo ocurrido, la oposición llamó a un diálogo, aunque ahora reconocen que deben hacer un cabildeo. Si ninguno de los dos grupos tiene los votos, ¿qué procede? Hacer un acuerdo político. Y aquí hay que discutir una agenda política, hay que limar las asperezas de lo que ha pasado en el Congreso de la República
que el presidente del Congreso le baje también un par de rayitas a su comportamiento para que el Congreso empiece a caminar. Mientras tanto, el presidente del Congreso asegura que ya se cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad. Se ha cumplido absolutamente con cada uno de los extremos ordenados por la Corte de Constitucionalidad. Y en ese sentido, el llamado es a los honorables representantes, a los 160, ¿para qué? Sigamos los procesos de diálogo. Con imágenes de Carlos Ochoa y Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y una sala de apelaciones confirmó al juez Freddy Orellana para que continúe conociendo el caso Corrupción Semilla. Según los togados, el juez no externó opinión en el caso y podrá seguir conociendo el expediente. Los magistrados que integran la Sala Tercera de Corte de Apelaciones conocieron en audiencia a puerta cerrada una recusación contra el juez Freddy Orellana, la cual fue planteada por el abogado de la defensa de Eduardo Masaya, implicado en el caso Corrupción Semilla. Luego de escuchar los argumentos de la recusación, los magistrados se retiraron a deliberar y resolvieron sin lugar la recusación planteada contra Orellana, rechazando los argumentos expuestos. La diputada Andrea Reyes, en su calidad de abogada en el proceso, se refirió a lo resuelto por los magistrados. Respetamos que tal vez no es la opinión que esperábamos, pero sin embargo nosotros, como le repito, tenemos más argumentos, tenemos una larga data, ya casi 2 años y medio de no tener acceso al expediente, de ser suspendidos y cancelados simultáneamente sin derecho a audiencia, sin derecho a juicio, y eso ya pues da a entender que existe una intención de parte del juez Freddy Orellana de poder mantener fuera al partido Semilla de la arena política. Reyes también señaló que se planteó una nueva recusación contra el juez Orellana, esto para que sea separado del caso. Sí, la nueva recusación versa sobre precisamente el interés que tenía y que sigue teniendo el juez Freddy Orellana en mantener suspendido y cancelado el partido Semilla, en que existen amedrentaciones de su parte por medio de oficios a diferentes instituciones del Estado para que lo tomen en cuenta y que no existe realmente una intención de seguir torpedeando al partido Semilla hasta ahora. A la audiencia de recusación también comparecieron Alejandra Chiroy, sindicada en el proceso, además del abogado de Jorge Santos, quien fungió como director informático del TSE. Ahora el juez Freddy Orellana, a cargo del Juzgado Séptimo Penal, podrá seguir conociendo el expediente y continuar con las diligencias de las personas sindicadas en el proceso. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pasamos a otra información porque ¿recuerda usted la polémica sobre el salario de la vicepresidenta Karine Herrera? Finalizó abril y la vicemandataria continuó devengando más que el presidente Bernardo Arévalo, pero a partir de mayo la reducción se hará efectiva. El pasado 3 de abril dimos a conocer que la vicepresidenta Karine Herrera nunca redujo su salario como vicemandataria, pese a que había sido una instrucción del presidente Bernardo Arévalo. Fue a los primeros 100 días de gobierno que, en un acto público, el presidente informó las modificaciones. Sin embargo, aún después de la polémica y que el mandatario ordenara al Ministerio de Finanzas hacer efectiva la reducción, la vicepresidenta recibió un último pago de 136,412 quetzales correspondiente al mes de abril. Según el Ministerio de Finanzas, fue hasta el 21 de abril de este año que la Dirección Técnica de Presupuesto aprobó la modificación de los gastos de representación de la vicepresidenta, los cuales se harán efectivos hasta el 1 de mayo de este año. La cartera también confirmó que la reducción será del 25% sobre el sueldo líquido de la vicemandataria, por lo que se estima en unos 30,000 quetzales menos sobre sus ingresos. En la actualidad, Karine Herrera recibe un salario base de 23,787 quetzales, un bono profesional de 375 quetzales, un bono de 250 y gastos de representación por 112,000 quetzales. Hasta el último mes, con este salario, Karine Herrera era la funcionaria del Ejecutivo con los ingresos más altos, incluso más que el presidente Bernardo Arévalo. En su momento, la vicepresidenta se expresó por medio de un comunicado en el que justificó que, según dictámenes elaborados por la propia vicepresidencia, no era viable rebajarse el salario. ¿Y a dónde se destinarán los recursos que se reduzcan de los gastos de representación de Karine Herrera? Según el Ministerio de Finanzas, el dinero se destinará a las secretarías que dependen de la vicepresidencia, siendo estas SVET, Senacid, Senaved y Secatid.
Se intentó obtener una postura con la vicepresidenta durante su participación en un acto público, pero prefirió no hablar con la prensa bajo la justificación que tenía una agenda ocupada. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y ahora hablemos de la controversia que ha generado el levantamiento de la reserva de un artículo de la Convención de Viena. Hoy el canciller ha acudido al Congreso de la República, donde reiteró que el cambio no tiene ninguna implicación y descartó que se abra el camino al aborto o al matrimonio igualitario en el país. Tras el levantamiento de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, han surgido diversas interpretaciones, las cuales han generado debate principalmente por las supuestas implicaciones. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó este martes al canciller Carlos Martínez, que expuso que el cambio no tiene implicaciones y descartó que se abra el camino al aborto o al matrimonio igualitario, que ha sido una de las críticas. Yo les diría que no es abrir una puerta para que entre cualquier cosa. Yo les diría que no estamos abriendo la puerta al aborto, al matrimonio igualitario, a nada de lo que se ha hablado. Siempre hay una instancia de decisión, que es el Estado expresado por el gobierno de turno. Siempre hay una instancia que es la que aprueba o imprueba los tratados, que es el Congreso de la República. El gobierno justifica que se levantó la reserva para dar certeza jurídica y se mantiene la supremacía de la Constitución sobre los tratados. Mientras tanto, desde la oposición, el diputado Roberto Calderón solicitó la interpelación del canciller, pero no por este tema, sino por la atención en los consulados, según señaló durante la citación. Entre las opiniones encontradas de los diputados, también se propuso conformar una mesa de trabajo. También creo que se hizo un llamado al ministro que hiciéramos una mesa interinstitucional, ¿verdad?, con órganos involucrados y también el Congreso para darle seguimiento. También hacerle un llamado al señor presidente, que él tiene la potestad de aprobar y improbar también, porque él es el encargado de las relaciones internacionales y de la política de relaciones exteriores también. De momento, la Corte de Constitucionalidad ha recibido varios amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra del acuerdo gubernativo a través del cual se levantó la reserva, los cuales están pendientes de resolverse. Con imágenes de Carlos Ochoa y Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más. El sistema penitenciario se quedó sin director general tras la renuncia de Luis José Juárez, quien, según autoridades de gobernación, dimitió por razones personales sin precisar los motivos. Estuvo al frente de la institución durante 27 días. Fue el 15 de abril cuando autoridades del Ministerio de Gobernación realizaron la juramentación de Luis José Juárez como director del sistema penitenciario. 27 días después de su nombramiento, a través de una circular con fecha 12 de mayo, el subdirector de Recursos Humanos en funciones, Nery Cifuentes, comunicó a todas las unidades y dependencias que Luis José Juárez Bolaños dejó el cargo de director general de la institución. Esta mañana, a través de una publicación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que aceptó la renuncia del recién nombrado director y detalló que fue una decisión personal que respeta. El funcionario mencionó que dirigir el sistema penitenciario es una de las tareas más complejas del Estado y que va mucho más allá de lo que cualquier ciudadano puede imaginar. Juárez sustituyó al entonces director Sergio Vela, quien fue destituido del cargo sin haberse conocido un argumento claro respecto a la remoción de su puesto. Hasta el cierre de esta nota no se había recibido información sobre el nombramiento del nuevo director o directora del sistema penitenciario. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. De verdad es un gusto recibir a esta hora a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Buenas noches. Quiero contarles que el Ministerio de Trabajo ha otorgado 336 becas de las 630 vigentes del programa Mi Primer Empleo. Dichas becas están disponibles hasta el mes de agosto, por lo que los jóvenes todavía pueden incorporarse al programa. Las becas son otorgadas a personas de entre 18 y 24 años y tienen una duración de 4 meses, durante los cuales el Mintrap subsidia el 51% del salario del joven, mientras que el 49% es pagado por
los empleadores. La entrega de las becas comenzó en el primer cuatrimestre del 2025 y se buscará la incorporación de nuevos jóvenes hasta el mes de agosto, con el fin de cerrar el programa en diciembre. En los próximos años se buscará aumentar la cantidad de becas a 1,000, para lo cual se ha hecho una proyección de 3.5 millones de quetzales. Y vamos a cambiar de tema porque Guatemala puede tomar ventaja sobre mercados como El Salvador y Honduras en la capacitación de profesionales en el sector de logística y cadenas de suministro, ventas y servicio. Y es que hay 7 empresas del sector automotriz que evalúan invertir en Guatemala. Al menos 7 empresas del sector automotriz están evaluando a Guatemala como una opción para invertir, específicamente en los parques de zonas de desarrollo económico especial públicas. En 2023, en el departamento de San Marcos, se instaló Yasaki, una empresa japonesa dedicada a la fabricación de autopartes ligeras. Dicha empresa invirtió un monto inicial de $10 millones en Guatemala. Otras compañías del mismo sector y cadena de valor han manifestado interés en el país, incluso referidas por dicha empresa de autopartes, debido a la experiencia positiva que obtuvieron, según Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía. De acuerdo con Wendy Mena, líder del equipo de atracción de inversiones de Invest Guatemala, existe una diversidad de empresas europeas, coreanas y estadounidenses que han considerado a Guatemala como alternativa para ingresar al país con el fin de producir autopartes básicas. Debido a las nuevas tarifas, Prado asegura que el país podría convertirse en un destino atractivo para este tipo de industria. Según información proporcionada por Prado, un estudio en el sector automotriz demuestra que los principales perfiles de talento humano que se requieren en este sector son ingenieros automotrices en producción, investigación y desarrollo, además de control de calidad y tecnologías de la información. Asimismo, destaca la necesidad de profesionales en el sector de logística y cadena de suministro, ventas y servicio. La industria que podría traer Guatemala es la autopartes ligeras. Entre estos productos se encuentran los arneses, tableros y asientos. Con información de Jimena Fernández para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Importantes esas posibles inversiones para nuestro país. Ya veremos si suceden este año o en el 2026. Y mire, para empoderar no necesita discursos, necesita acciones. Los equipos no se motivan con solo palabras, se motivan cuando sienten que confía en ellos de verdad. Esa confianza no se dice, se demuestra en cómo delega, en cómo escucha, en cómo comparte decisiones, en cómo reconoce su aporte sin necesidad de estar mirando cada paso. Empoderar no es soltar por completo ni controlar todo, es crear las condiciones para que las personas crezcan, tomen decisiones y brillen desde su rol. Cuando alguien siente que su contribución importa, no solo se compromete más, también se transforma en protagonista. Espero que esta información les sirva. Yo lo espero mañana en este mismo espacio. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más noticias. La policía capturó a una peligrosa integrante del barrio 18, presunta responsable de varios ataques armados en la ruta al Atlántico. Considerada una de las pistoleras certeras del barrio 18 por los investigadores policiales, debido a que tuvo a su cargo al menos 4 ataques armados que se perpetraron en ruta al Atlántico, en los que hubo varias víctimas mortales. Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, de 25 años, fue capturada en la colonia Alameda de la zona 18. Conocida como la Kim o la tiradora, también es investigada por estar implicada en un ataque armado en la colonia Kennedy, donde resultó herido un hombre. Según la información brindada por la Policía Nacional Civil, Rodas Martínez ubicaba a sus víctimas antes de matarlas. Para despistar a las autoridades, abordaba taxis para llegar al lugar. Luego, para escapar de la escena del crimen, ya había pactado que una motocicleta llegara por ella para no levantar sospechas. Por estos crímenes es señalada del delito de asesinato en grado de tentativa. La Kim también es requerida por la justicia señalada de extorsión desde el 2019. Las autoridades detallaron que se investiga si Rodas Martínez está involucrada en más hechos. Además, se busca dar con los líderes de donde se emitían las órdenes para cometer estos crímenes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y la Sala Tercera de Apelaciones ordenó al juez Pedro Lainez que dicte una nueva resolución por la condena al cirujano plástico Kevin Maluf y su equipo médico. Recordemos que en noviembre de 2024 el juez modificó el delito de homicidio a homicidio culposo, beneficiando al médico y a los demás procesados. El cirujano estético Kevin Maluf, la anestesióloga Lidia Silva y la enfermera Susana Rojas podrían comparecer nuevamente ante el juez Pedro Lainez para resolver su citación jurídica.
Esto luego de que la Sala Primera de Apelaciones otorgara un amparo al Ministerio Público y a familiares de Floridalma Roque. El cirujano y su equipo médico fueron beneficiados por el juez Pedro Lainez, quien modificó los delitos que le señalaban de homicidio a homicidio culposo. Esta resolución fue dictada el 20 de noviembre de 2024. En esa oportunidad y ante el cambio de delitos, los sindicados a través de sus abogados solicitaron someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y recibieron condenas mínimas. Ante el recurso planteado por el Ministerio Público y familiares de Floridalma Roque, los magistrados ordenaron al juez Pedro Lainez analizar nuevamente el expediente y emitir una nueva resolución. Sin embargo, la resolución de la sala es apelable. El abogado Alejandro Arriaza, a cargo de la defensa de Maluf, señaló que procederá a presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, lo que podría llevar varias semanas antes de que el juez convoque a una nueva audiencia. Con la calificación de homicidio, Maluf podría recibir, de ser encontrado culpable, una condena entre 15 y 20 años de prisión. Maluf y su equipo fueron capturados en julio de 2023 al resultar sospechosos de la desaparición y muerte de Floridalma Roque, una paciente que llegó a la clínica del médico para practicarse una cirugía estética. Durante el procedimiento quirúrgico, Floridalma Roque tuvo una complicación y falleció. Por temor a las autoridades, Maluf y su equipo médico simularon que la paciente se había retirado de la clínica con el fin de desviar la atención en la investigación. Un año después de su desaparición, un examen forense confirmó que restos humanos encontrados dentro de un pozo en Escuintla correspondían a Floridalma Roque. Según los resultados forenses, se determinó que Roque fue mutilada en 6 pedazos. El caso aún sigue sin esclarecerse y serán los recursos legales los que determinen el tiempo que dure el proceso. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Seguimos en temas de justicia porque un tribunal absolvió al exdirector de Recursos Humanos de la SAT durante el juicio en el que era señalado de 3 delitos. Según el tribunal, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no lograron determinar la culpabilidad del exfuncionario. Carlos Manuel Pinzón, ex jefe de Recursos Humanos de la SAT, fue absuelto este 13 de mayo de 3 delitos, por los cuales se enfrentó juicio en el caso Redes, desarrollado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Según la acusación, Pinzón era señalado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Luego de escuchar a testigos, peritos y validar los documentos presentados, el tribunal determinó que no se logró comprobar la participación de la comisión de delitos y además dictó una sentencia favorable al acusado. Este tribunal, derivado de la falta de prueba que acredite y robustezca la existencia de los delitos ya mencionados que se les indican al señor Carlos Manuel Pinzón Ramos, determina que no se quebrantó el principio constitucional de inocencia del cual está revestido el hoy procesado Carlos Manuel Pinzón Ramos, derivado a la falta de acreditación de los elementos positivos de los delitos. En el presente caso, con el acervo probatorio descrito, no se acreditó que el procesado Carlos Manuel Pinzón Ramos realizara las conductas delictivas que se le reprocharon. Pinzón se entregó en 2016 luego de haber sido señalado en el caso Redes por supuestamente colaborar con un grupo organizado para facilitar favores económicos a diferentes empresas. Además, por el cargo que ostentaba, facilitaba la contratación de personas en la institución. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y vamos a pasar a otro tema y muy importante, por cierto, porque las primeras lluvias que se registraron en el país dejaron algunos incidentes en distintos puntos. La caída de árboles y el tránsito complicado fueron algunos de los reportes. Las primeras lluvias en Guatemala dejaron algunos incidentes en diferentes zonas del país. La Cruz Roja guatemalteca reportó que hubo actividad eléctrica y lluvia intensa en la ciudad capital, Misco y Villanueva. Este cambio repentino del clima provocó la caída de algunos árboles, lo que complicó el tránsito. La Policía Municipal de Tránsito informó que un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y un semáforo en la primera avenida entre 21 y 22 calle de la zona 1. Asimismo, algunas ramas cayeron en la Sexta Avenida y 21 calle de la misma zona. Otro incidente se registró en el kilómetro 17 de la ruta interamericana con sentido hacia el occidente. Varias ramas cayeron sobre el asfalto, lo que provocó largas filas de vehículos. En ambos municipios, las policías municipales desplegaron equipos para liberar el paso y regular el tránsito. Mientras tanto, las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica coordinaron acciones para restaurar la conexión. Según la Conred, el país ya se encuentra en la temporada de lluvias, por lo que se recomienda a la población elaborar un plan de respuesta familiar
que incluya medidas para mantenerse resguardados ante emergencias. Asimismo, se recuerda tener a la mano una mochila de 72 horas para cada integrante de la familia. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y ante este tiempo imprevisible, es importante señalar que continúan fuera de tiempo los trabajos en la reparación de las 3 transversales de la autopista Palín-Escuintla, que colapsaron en junio del año pasado por la área del volcán de agua. Estos tenían como tiempo de entrega finales de marzo. En un recorrido realizado este día por Guatevisión se pudo comprobar que aún continúan los trabajos en las transversales de los kilómetros 39, 44 y 45 de la autopista Palín-Escuintla, el que refleja más atrasos en el kilómetro 45 asignado a la empresa Diseño y Construcciones, Proyectos y Obras Caoba con presupuesto de 29.495.580. En este kilómetro se encuentran 2 transversales que colapsaron por los lajares que descendieron del volcán de agua durante las lluvias de junio del año pasado. Los lajares arrastraron árboles, lodo y piedras impidiendo el paso del agua, lo que provocó una especie de represa que ponía en peligro los 5 carriles de este tramo. En el lugar se pudo observar poco personal laborando y es evidente que la obra tiene poco avance. Tomando en cuenta la proximidad del invierno, se pone en duda si será concluida a tiempo, ya que está fuera del cronograma de ejecución. Los trabajos en estos 3 puntos tendrían que haber sido finalizados en marzo. En tanto, en el kilómetro 39 también hay poco personal trabajando y en este caso la empresa encargada es Consolidado de Obra Civil con un presupuesto de más de 10 millones de quetzales. Sin embargo, el tramo que más complicaciones provocó para utilizar la autopista era el hundimiento en el kilómetro 44, que tras su habilitación a finales de marzo disminuyó la presión social. En este punto fue la empresa A Construcciones la encargada de la obra, con un presupuesto de más de 59 millones de quetzales. Pese a que se informó que ya estaba entregada, aún hay personal laborando en la zona, lo que refleja que los 3 proyectos están sin concluir y la lluvia ya están cada vez más cerca. Para Guatevisión, Carlos Paredes. En los últimos 10 años, la desnutrición crónica en escolares de primaria en Guatemala ha disminuido en un 5.9%. Autoridades presentan resultados del Censo de Talla 2024. Tenemos la información. Y en los últimos 10 años ha existido una reducción de la desnutrición crónica en escolares que cursan primaria. Hoy fueron presentados los resultados del Censo de Talla realizado en el año 2024, así que preste mucha atención. Este martes se presentaron los resultados del censo de talla elaborado en escolares del primer grado de primaria del sector público. El mismo reveló que en los últimos 10 años ha existido una disminución en la tasa de desnutrición crónica del 5.9%, resultados que se le atribuyen a los cuestionados gobiernos de Alejandro Yamatei y Jimmy Morales. Sin embargo, a criterio de las actuales autoridades, la reducción aún es muy baja. El censo se efectuó a 380.594 estudiantes entre las edades de 6 a 9 años. La talla de los escolares es un reflejo de la historia de esos niños, de lo que pudieron comer, de lo que no pudieron comer, de las veces que se enfermaron, de cuando no pudieron ir a los servicios, de las condiciones en que vivían, de la falta de agua potable, de la falta de un piso de cemento, en fin, son datos de ahora de los niños del sector público, pero reflejan su historia. Los niños y niñas con un mayor retardo en talla son de la región noroccidente y norte del país. Las autoridades ahora deberán readecuar las estrategias para continuar con el combate de la desnutrición crónica infantil. Según la ministra de Educación, se buscará ampliar y fortalecer el programa de alimentación escolar en las escuelas. Estos datos lo que nos permiten es justamente ir escogiendo
estudiando y viendo dónde están los municipios prioritarios para la atención con alimentación escolar, que es lo que el Ministerio de Educación puede hacer. Y por otro lado, seguir haciendo todos los esfuerzos por recuperar la alimentación servida en la escuela, porque es la única que garantiza una alimentación balanceada, con proteína, con todos los recursos alimentarios que necesita cada niño y cada niña. Los resultados también mostraron que los niños y niñas de 8 y 9 años que cursan el grado de primero primaria son los que presentan un mayor retardo en talla, moderado y severo. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y vecinos de Nahualá bloquearon la ruta interamericana para exigir solución al conflicto territorial con Santa Catarina y Ixtahuacán. Aseguran que no tienen acceso a los terrenos para cultivar alimentos. Desde las 6 horas, un grupo de vecinos de Nahualá Sololá bloqueó la ruta interamericana en el kilómetro 157.5 para exigir a las autoridades que se garantice su seguridad en la zona de conflicto, ya que aseguran que no han podido cultivar los terrenos que tienen cerca del vecino municipio Santa Catarina Ixtahuacán, con quienes mantienen un conflicto histórico por los límites de ambos municipios. Lo que estamos haciendo hoy, este día, es que quiero que la solución para resolver todos los problemas el conflicto de contra Ixtahuacán, y quiero la solución de Nahualá, que queremos paz y tranquilidad. Queremos ir a cosechar el terreno que se encuentra cerca de contra Ixtahuacán, porque el terreno que está arriba es de nosotras, de Nahualá. No es la primera ocasión en que los vecinos bloquean la ruta para pedir acciones concretas de parte de las autoridades. Sin embargo, aseguran que no se han cumplido. Sí, no solo una vez se ha hecho manifestación en este lugar, sino que ha habido otras manifestaciones anteriormente. En ese entonces me acuerdo de que sí, el gobierno central hizo un compromiso con el pueblo de poder apoyarles para ir a cultivar sus terrenos, pero específicamente sobre eso nunca se ha cumplido los compromisos. A raíz de eso se puso ahora un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se haga cumplir esas resoluciones que se ha dado anteriormente. Reportó Lucero Zapalú.